Esta conmemoración, por supuesto, tiene muchas manifestaciones y una de ellas, claro que puede ser la celebración, pero una celebración reconociendo el lugar desde el que se enuncia esta fecha, ¿no? No la celebración que solemos encontrarnos en redes sociales, en espacios laborales, incluso en espacios familiares de Feliz Día de la Mujer en el que te felicitan por ser mujer, como si fuera algo para felicitarte, no. Una manera de involucrarse, pues, es informándose, escuchando y, y conversándolo, interiorizándolo, haciendo autocrítica, porque todos hemos sido parte de, pues, del problema en algún momento, ¿no? Desde distintos lugares. Es importante la participación de los hombres en estas conversaciones, no en las movilizaciones protagonizando los espacios, pues no les corresponde. Ustedes tienen derecho al espacio público todo el tiempo sin ningún problema, pues qué necesidad de protagonizar la movilización. Bienvenida a toda nuestra audiencia nuevamente a una sección de entrevistas. Hoy estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que por cierto no se celebra el Día de la Mujer, se conmemora, pero ya vamos a estar hablando un poquito más sobre esto. Estamos hoy con una persona muy especial con la cual vamos a hablar de este tema súper importante que es el 8 de marzo, Día de la Mujer. Estamos con Ita María Díez, que ella es editora, feminista y tiene economista y tiene muchísimas aristas más de las cuales ella nos puede hablar hoy, pero quiero que seas tú quien te presentes. Ita, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Daniela, muchas gracias por invitarme. Hola a todas, a todos, a todas. Yo soy Tamaría, soy caleña, feminista, economista, editora de audiencias y contenidos en Revista Volcánicas, un medio de comunicación de periodismo feminista. Cofundé la colectiva Las Viejas Verdes, hago parte del movimiento Causa Justa. Escribí 2 libros, el segundo está próximo a llegar a librerías y nada, eso es un poco de lo que hago. Vayámonos un poco sobre lo que yo estaba hablando al principio de esta entrevista y remontémonos un poco a la historia. Se suele hablar de que el 8 de marzo es una conmemoración y no una celebración. ¿Por qué es importante hacer esta distinción y cuál es el origen de este día? ¿Debemos celebrarlo o no? Yo estoy muy de acuerdo con que celebremos las reivindicaciones también, pero por supuesto hay muchas posturas frente a si se celebra o no se celebra. Lo que podemos decir es que el 8M es una conmemoración, es una fecha que recuerda las luchas, la historia de las luchas de las mujeres por su participación en condiciones de igualdad, por sus derechos en las sociedades. Esta conmemoración, por supuesto, tiene muchas manifestaciones y una de ellas, claro que puede ser la celebración, pero una celebración reconociendo el lugar desde el que se enuncia esta fecha, ¿no? No la celebración que solemos encontrarnos en redes sociales, en espacios laborales, incluso en espacios familiares de Feliz Día de la Mujer en el que te felicitan por ser mujer, como si fuera algo para felicitarte. No, es una conmemoración de estas luchas que continúan en pie y de la reivindicación y las reivindicaciones que sostienen esas luchas. Creo que la movilización feminista por recordar, por reconocer ese legado de gobiernos autoritarios en otros países, de movimientos antiderechos, de movimientos ultraconservadores, fundamentalistas, de ultraderecha, pues tiene también un carácter de resistencia defensivo, pero también en el momento en el que nosotras ocupamos el espacio público y nos movilizamos y recordamos todos los triunfos y todas las conquistas que esas luchas nos han dejado, por ejemplo, la despenalización del aborto en Colombia siendo una de las más recientes, muy recientes, del 2022, pues también celebramos y celebramos desde ese lugar de lucha, no desde un feliz Día de la Mujer, sino desde un reconocimiento de las luchas de las mujeres obreras, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres feministas que han conquistado todos estos derechos y los han defendido y los seguimos luchando día a día. Bueno, ya nos estabas contando un poco acerca sobre las movilizaciones feministas, la despenalización del aborto, entre otras cosas que ya vamos a entrar más en detalle, pero quiero que entonces, ya que dimos un poco de contexto, empecemos con, en Colombia, la lucha del feminismo en Colombia a lo largo de la historia. ¿Cómo ha evolucionado el movimiento feminista en Colombia? ¿Cuáles han sido esos principales hitos que deberíamos hoy reconocer en nuestro país? Bueno, la lucha feminista en Colombia es una genealogía de larga data. No quiero errar en la década, pero yo te diría que desde 50, 60, 70 ya hubo
manifestaciones en las fábricas textiles, de las mujeres obreras, hubo una movilización de las sufragistas también en Colombia, la conquista del voto femenino. Y desde ahí se empezó a construir una agenda feminista de avance por los derechos de las mujeres, pero por por el contexto colombiano, por el contexto del conflicto armado colombiano y de la violencia, esta lucha se centró bastante en, en la paz, en las condiciones en las que las mujeres vivían y sufrían la guerra, ¿no? Que sabemos que la guerra tiene una afectación diferencial en los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres han sido históricamente utilizados como botín de guerra y en Colombia, digamos que gran parte de esta época o de este periodo de tiempo, desde lo que conocimos como la violencia, hasta, digamos que la firma del Tratado de Paz, hasta hace muy poco, ocupó gran parte de la agenda feminista desde estos lugares, ¿no? Desde las violencias sexuales, desde los feminicidios, por ejemplo, ya saliéndonos un poco del marco del contexto del conflicto armado y yéndonos al amplio de las violencias que sufren las mujeres en el día a día, en sus hogares incluso. Entonces, a lo largo de estas décadas hemos visto al movimiento feminista, a las organizaciones de mujeres, a organizaciones que llevan décadas, como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres, la Red Nacional de Mujeres, bueno, CISMA, tantas que se me escapan ahora, corporaciones humanas, que han estado muy metidas en estas conversaciones atravesadas por el contexto del conflicto armado. Entonces, si nos vamos hacia o desde los 50 hasta acá, desde los 60 hasta acá, hemos visto todos estos avances en la conversación y también en lo jurídico en materia del reconocimiento de algunas de esas violencias como violencias de género, violencias sexuales en el marco del conflicto, la tipificación del delito de feminicidio, por ejemplo, con un caso paradigmático que fue el caso de Rosa Elvira Celi. Pues de ahí para acá el trabajo de implementación también que se, por supuesto, saltándome la conquista del voto femenino, la conquista del derecho al divorcio, que incluso recientemente, muy recientemente, este año o a finales del año pasado, el divorcio libre, ya sin necesidad de apelar a una cláusula, a una de las cláusulas que estaban contempladas. Para no irnos tan atrás, 2006, empezamos con el avance por los derechos sexuales y reproductivos, con la sentencia C355 del 2006, que despenaliza en tres causales el aborto: violación, malformación del feto incompatible con la vida extrauterina y en casos en los que el embarazo supone riesgo para la salud o vida de la mujer o persona en embarazo. Esto fue en el 2006 y nos tomó hasta el 2022, digamos que ya trayendo al contexto más actual la lucha feminista, digamos que las feministas de mi generación nos ha tocado un poco esta franja de ese historial de larga genealogía feminista y recoger gran parte de ese capital político y avanzar y seguirlo avanzando como, por ejemplo, lo hicimos desde Causa Justa y se avanza en una apuesta, en una demanda de inconstitucionalidad para eliminar el delito de aborto por completo del Código Penal. Y esta demanda tiene como resultado en 2022 la sentencia C055 que despenaliza el aborto completamente hasta la semana 24. A partir de ahí se mantienen las tres causales. Entonces, pues es una genealogía no solamente larga de luchas y de conquistas, sino viva, que todavía está capitalizando y construyendo sobre esas bases, ¿no? Hasta ahora, hasta todavía, hasta Hasta 6 meses. hoy, 8 de marzo de 2025. Quería Claro. hacerte una pregunta, Ita, y va un poco más allá de a quién le atribuimos todas estas luchas históricas, a las mujeres que salen a marchar, a las mujeres que salen a la movilización. Al movimiento social, a las luchas feministas por completo como una articulación colectiva que cuando se organiza y cuando suma todas estas fuerzas desde la calle, que es fundamental ocupar el espacio público con las manifestaciones, desde lo jurídico con las apuestas de las abogadas de demandas de inconstitucionalidad, por ejemplo, o de tutelas o de estrategias jurídicas amplias, se suman también
las voces, digamos que tienen un lugar más de liderazgo en ciertos lugares, de pronto desde lo político es importante, desde lo social, desde lo cultural también, cuando en los momentos en los que todas estas voces se han articulado y han convergido, ha estallado la potencia del movimiento feminista, pero definitivamente esto nace de la base del movimiento social feminista, de las organizaciones y los movimientos de mujeres y de personas diversas, porque también todas estas luchas han estado acuerpadas, impulsadas, muchas veces también lideradas por personas diversas, personas trans, personas no binarias también. Bueno, y obviamente como no hicimos una línea del tiempo de todos estos hitos, pues hay un montón, matrimonio igualitario, por ejemplo, y los que nos faltan, como ley de identidad trans, por ejemplo. Justamente a eso iba. Han habido muchísimos avances, Ita, pero claramente hay brechas, hay desafíos que aún enfrentan las mujeres feministas y las mujeres en general en Colombia. Afrontamos en términos de derechos, de seguridad, de participación. ¿Cuáles son y cuáles podríamos hoy resaltar? Bueno, yo creo que si bien tenemos un largo historial de conquistas y avances, hay que entender también que la materialización y la implementación de estos avances no siempre es completo ni efectivo ni para todas. Entonces ahí también hay que reconocer que no solo es la opresión de género la que oprime, valga la redundancia, pues a las mujeres también. Hay que contemplar las intersecciones de raza, de clase, de orientación, de identidad, de género también, y cómo estas atraviesan o ponen en lugares diferenciales de vulnerabilidad a muchas mujeres y cómo estos avances y estos logros quizás pasan por más filtros para llegar a todas y no llegan. Entonces ese es un primer reconocimiento de que no todas tenemos en este momento materialmente y realmente, aunque en el papel sí, los mismos derechos y gozamos de las mismas garantías. Falta mucha pedagogía, falta llegar a muchos lugares, despenalización social de todas estas conquistas. También que la sociedad culturalmente se apropie de estos avances y los reconozca. Seguimos viendo acoso, seguimos viendo agresiones de índole sexual, violencia intrafamiliar, donde mayoritariamente las mujeres y niñas son las víctimas, feminicidios. Tuvimos el año pasado el registro más alto de feminicidios que se ha tenido desde que se lleva esta base o este registro. Incluso, pues vemos denuncias de este tipo de violencias que interfieren directamente con los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, que es de lo que completamente va esta conmemoración y este día también. Denuncias de acosos laborales, denuncias de espacios inseguros para trabajar para las mujeres, en los medios de comunicación, en el gabinete de gobierno, etcétera. Entonces, claro, tenemos conversaciones en otros lugares con mejores herramientas, pero esto no quiere decir que lo chuleamos y lo resolvimos, como bueno, ya tenemos la tipificación, ya tenemos la ley, ya tenemos la protección, ya tenemos derecho al escrache también, que dentro de todas estas conquistas, es que son tantas que no, se nos escaparían muchísimas. Entonces, pues, ¿qué nos falta? Nos falta toda esta implementación y nos falta también el reconocimiento, esto es muy, muy importante, el reconocimiento del cuidado como un trabajo no reconocido y no remunerado históricamente hasta hoy, sobre el que se han sostenido todas las sociedades, sobre el que se sostiene el mundo y que sigue oprimiendo a las mujeres, endilgándoles este trabajo que consume gran parte de su tiempo y de sus vidas sin ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Generando brechas más profundas, generando también todas estas desigualdades al no reconocer la importancia y al desvalorizar este cuidado. Eso creo que viene siendo quizás, junto con la implementación y el reconocimiento de todas las intersecciones que alejan a muchas mujeres de gozar de estas garantías y derechos, creo que el reconocimiento del cuidado como un trabajo y la redistribución del cuidado también como un trabajo y una carga que no se ha remunerado, pues está en el renglón número uno y en rojo de qué sigue o qué falta para el reconocimiento de los derechos de las mujeres o para que las mujeres lleguemos a estar realmente en condiciones de igualdad en la sociedad. Ita, y para seguir conmemorando todos estos logros, todos estos hitos que se han logrado en Colombia, ¿qué se hace hoy 8 de marzo en Colombia? Hay manifestaciones, hay movilización ciudadana, ¿cómo se conmemora este día en el país? ¿Qué acciones simbólicas reales se llevan a cabo para visibilizar la lucha de las mujeres?
Bueno, hay múltiples acciones a lo largo y ancho de todo el país. En Bogotá te puedo contar un poquito más porque es la ciudad donde vivo y donde voy a salir a marchar en breve, en un par de horas. Y hay movilizaciones, hay plantones, hay manifestaciones, hay actos culturales, hay acciones pedagógicas, principalmente lideradas por el movimiento feminista, por la base del movimiento feminista. Claro que la institucionalidad también, pues, como debe ser, hace pedagogía también en este día y es importante que lo haga. En Bogotá hay una gran movilización convocada por Somos un Rostro Colectivo, que es la articulación que organiza o que convoca estas marchas y estas movilizaciones. Hay una marcha saliendo desde el mural de la séptima con 45 de Las Cuchas Tienen Razón hasta el Consejo de Bogotá. Entonces estaremos marchando, pero creo que hay muchas posibilidades también. Desde medios de comunicación feminista estamos poniendo reportajes, información, para que la gente también pues aproveche este día para hacer estas reflexiones y escuche. Yo creo que también es un día de escucha activa para la sociedad y de movilización, y esa movilización no necesariamente implica salir a marchar. Si podemos salir a marchar, maravilloso, pero hay muchas otras formas de movilización. Tenemos las redes sociales para compartir y difundir información. Tenemos las conversaciones entre las familias, en los hogares, en los colegios, en las universidades, en los trabajos. Creo que este día se trata de visibilizar y de recordar precisamente para que estas conversaciones sigan avanzando, ¿no? Y sigan saliendo de los lugares donde pues siempre estamos hablando de estos temas que pues, son todos los lugares feministas, ¿no? Esto es un tema que compete y que debe interpelar a toda la sociedad, y una manera de involucrarse pues es informándose, escuchando y... y conversándolo, interiorizándolo, haciendo autocrítica, porque todos hemos sido parte pues, del problema en algún momento, ¿no? Desde distintos lugares. Creo que la cultura es parte fundamental del cambio y del avance y de la reivindicación de estas luchas. Ita, me parece muy importante hablar, obviamente estamos hablando de que hoy van a salir a marchar y es importante preguntar del papel de los hombres en el feminismo, en el camino hacia la igualdad, cuál es el rol de los hombres y cómo pueden contribuir activamente al cambio. Si hoy hay un hombre en las movilizaciones, ¿cómo se va a tratar a este hombre? ¿Cómo lo reciben? Bueno, yo creo que este es un tema, los feminismos son diversos y no hay un feminismo monolítico que tenga una sola posición sobre este tema particular. Pero yo creo que en lo personal y desde el feminismo del que yo me enuncio, es importante la participación de los hombres en estas conversaciones, no en las movilizaciones protagonizando los espacios, pues no les corresponde. Ustedes tienen derecho al espacio público todo el tiempo sin ningún problema, pues qué necesidad de protagonizar la movilización. Yo particularmente creo que sí hay lugar para los hombres en esto, incluso en las movilizaciones, no protagonizando, pero quizás al final de las marchas, o acompañando a las madres que deciden marchar con sus hijos para cuidarlos o llevárselos en algún momento de la movilización si es necesario, o muchas personas con discapacidades que salen a marchar y tienen cuidadores solamente hombres, pues por supuesto que deberían ser bienvenidos también en estos espacios, acompañando a, por ejemplo, padres de víctimas de feminicidios, padres buscadores también. Creo que hay lugar importante también en las movilizaciones, y los niños. Me parece maravilloso que cada vez veo más en las marchas a niños que están creciendo con esta información y en estos contextos. Entonces, claro, yo creo que no es el momento para que quieran protagonizar y hacerse en una primera línea abanderándose. No, creo que es importante la participación, que los hombres se interpelen en la conversación, que escuchen activamente y que hablen entre ellos también y tengan estas conversaciones y sean autocríticos y piensen y conversen cómo pueden ayudar a avanzar estas luchas o dejar de obstruirlas desde muchos lugares, desde el hogar, desde los trabajos de cuidado principalmente. Yo diría que esta sería la reflexión número uno que tendrían que estar haciendo todos los hombres que se consideren feministas o que quieran ser aliados de la causa feminista o que estén contemplando cómo me puedo sumar yo al 8M. Estos trabajos de cuidado en el hogar, ¿quién los realiza? ¿Se reconocen, no se reconocen? ¿Cómo está la carga? ¿Cómo está la distribución para la igualdad o para el avance de los derechos y las luchas feministas? Así debe ser, la redistribución desde que son niños, de las tareas del hogar, todo esto es muy importante para que la lucha se siga fortaleciendo, creo yo, Ita.
Sí, de acuerdo. Yo creo que el feminismo tiene que ser con los hombres. Ellos son parte de la sociedad, vivimos en comunidad, y el machismo es un problema y el patriarcado es un problema que nos afecta y nos oprime a todos en la sociedad, por supuesto que diferencialmente y mayoritariamente a las mujeres, pero luchar contra el patriarcado es luchar por mejores sociedades, por mejores también masculinidades, o por lo menos masculinidades más en condiciones de igualdad, más allá de que quieran salir a marchar o no quieran salir a marchar, si quieren salir a marchar, pues salgan a marchar, pero no protagonizando, o mucho más chévere, cuiden para que las mujeres que quieran salir a marchar salgan a marchar. Yo creo que sí, claro, es importante esa participación, reconociendo también desde qué lugar se hace, ¿no? Porque quieren salir a marchar, si quieren salir a Claro. marchar. En cada movilización hay unas sugerencias o hay unas invitaciones a seguir, por lo general hombres atrás, pero más allá de eso, porque esto es un día, son horas, Ujú. son 3 horas de marcha. ¿Qué están haciendo por realmente marchar con nosotras todos los días, lado a lado? En lo cotidiano, en el cuidado, en la redistribución de las tareas, en cómo ayudar a solventar también esas brechas, porque históricamente se han beneficiado de esas brechas, entonces no es como eh, pues tan casual y tan inocente, ¿no? ¿Qué están haciendo en esos chats de WhatsApp donde se rotan conversaciones, imágenes sin consentimiento, por ejemplo? ¿Cómo están parándose el carro entre ellos? Yo creo que más que cuestionarse si deben salir a marchar o no deben salir a marchar, que esto es una cosa de 3 horas, las preguntas que deben estarse haciendo son estas y sí creo que deberían estar interesados y activamente partícipes de la conversación. Ita, ya para terminar, y de verdad muchísimas gracias por todo el contexto que nos has dado y que nos has ampliado el día de hoy. ¿Cuál es ese mensaje para las mujeres y a la sociedad en general en este Día Internacional de la Mujer, este 8M 2025? Pues yo creo que este 8M 2025 tiene un contexto global muy claro y particular, y es el avance de las ideologías antiderechos ultraconservadoras, ultraderecha, fascistas, que van por los derechos que hemos conquistado. Y esto está pasando en Estados Unidos, está pasando en Argentina y se viene con fuerza en muchos lugares de Latinoamérica. Y esto nos llama como sociedad, ya no solo como feministas, porque las feministas han estado ahí desde el comienzo, desde que nadie está hablando de estos temas, desde hace décadas, ahora como sociedad a proteger todo lo avanzado y a entender de nuevo que estos avances no solamente benefician a las mujeres, sino que benefician a las sociedades, a las familias, a las crianzas, a personas más libres, a vidas más dignas para todos, para todas, porque finalmente pues somos un tejido social, ¿no? Y estos avances son justamente para fortalecer ese tejido. Yo creo que el llamado en este 8M es ese, a pensar en cómo estos avances y estas luchas sostienen ese tejido, lo cohesionan y cómo estas avanzadas van por todo lo contrario, que es volver a separarlo. Y van de nuevo por los derechos que hemos conquistado, empezando quizás por el derecho al aborto en Estados Unidos, porque nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de libertad. Y de ahí en adelante van por más, van por... hay una clara guerra contra los derechos trans en este momento y creo que entender que la autonomía del cuerpo es la autonomía del cuerpo desde la decisión de tener hijos o no tener hijos hasta la autodeterminación, la identidad de género, es abrazarlo y protegerlo todos juntos, porque van por un derecho, pero luego vienen por los demás, ¿no? En filita. Entonces creo que ese es el mensaje, más allá de, ay, las feministas rayaron una pared, ay, las feministas quebraron un vidrio. Pues pucha, no, esto es mínimo. Lo que está pasando en el mundo es muy grave y nos llama y nos convoca a que nos juntemos y protejamos esos avances. Entonces, defenderlas tiene que ser un deber de todas las personas. Bueno, fue Ita María Díaz quien estuvo con nosotros aquí en Última Hora Call. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y también esperamos que esta lucha incansable siga de pie. Y nos cansamos, por eso necesitamos que sea una causa colectiva de todas las personas, porque sí es desgastante. Espero que hoy sea un lindo día, que las marchas en todas las ciudades del país sean un éxito total y nos vemos en las calles.